mi nombre es Alejandro Castellanos García. Yo voy a explicar el tema de actuadores. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover a otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. El actuador más común es el manual o humano, es decir, una persona mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. Con el tiempo se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de actuadores: lineales y rotatorios. Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, tal como lo haría un pistón. Los actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria como lo haría un motor eléctrico. Como ya se mencionó, hay tres tipos de actuadores: neumáticos, eléctricos, hidráulicos, que a continuación se los voy a explicar. Los actuadores electrónicos son accionados por medio de corrientes eléctricas. Existen actuadores electrónicos que consumen una considerable cantidad de energía. Para este tipo de casos se utilizan controladores. Los actuadores eléctricos son utilizados en diferentes aparatos mecatrónicos como robots. Algunos tipos de actuadores electrónicos son motores de corriente directa, motores de pulsos, electroválvulas y relevadores, entre otros. Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico por medio de un movimiento lineal de vaivén o de motores. Los actuadores neumáticos se clasifican en dos grandes grupos: cilindros y motores. Los actuadores hidráulicos utilizan líquidos a presión para generar fuerza mecánica. Uno de los líquidos más utilizados es el aceite. Este tipo de actuadores suelen ser usados en máquinas de gran peso y tamaño. Frecuentemente son clasificados con base en su resistencia mecánica y su velocidad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor y en esta sección vamos a hablar acerca de las válvulas. Vamos a dar inicio con una correcta definición de qué es una válvula y vamos a manejar dos tipos o dos clasificaciones en lo que respecta a las válvulas. Nos daremos cuenta que tienen su clasificación según el funcionamiento que desempeñan y según la forma en cómo se desplaza el obturador. Continuando con la exposición, vamos a dar los criterios básicos para una correcta selección de las válvulas. Tipos de válvulas. Definición. Una válvula es un dispositivo mecánico destinado a controlar, retener, regular o dar paso a un fluido. Básicamente, la válvula es un ensamblaje compuesto de un cuerpo con conexión a una tubería y de un obturador operado por un accionamiento que impide el paso del fluido cuando está en posición de cierre en contacto con los sellos. Además de los elementos y sistemas de estanqueidad intrínsecos para cada tipo de válvula, estos pueden llevar incorporada una serie de accesorios como posicionadores, transductores, reguladores de presión, etc., que proporcionan información y facilitan también la automatización de la válvula. Tipos de válvulas. Las válvulas se pueden clasificar principalmente según la función que desempeñan o su modo de funcionamiento, según la forma como se desplaza el obturador y que define la geometría de la válvula. Por su funcionalidad. Válvulas distribuidoras. Su función es dirigir el flujo por el circuito según nos convenga. Alimentan a los actuadores y a otras válvulas. Válvulas de cierre. Impiden el paso del fluido en un sentido, permitiendo la libre circulación en sentido contrario. Válvulas de flujo. Permite modificar la velocidad de un actuador. Válvulas de presión. Limitan la presión de trabajo en el circuito, actuando como elemento de seguridad. A su vez, se pueden clasificar en válvulas limitadoras y válvulas reductoras. Las válvulas limitadoras, cuando se supera un determinado valor de presión, descargan el circuito. Válvulas reductoras. Limitan o reducen la presión. En ocasiones, un determinado componente del circuito necesita, para su correcto funcionamiento, una presión inferior a la del fluido. En esta situación, se utilizará una válvula reductora. Válvulas secuenciadoras. En ocasiones, dentro de un circuito, interesa que dos
cilindros que se alimentan simultáneamente, deseamos que uno actúe antes que otro. En esta situación, con el uso de una válvula secuenciadora se conseguirá producir un desfase entre los cilindros. Válvulas de frenado. Las válvulas de frenado son utilizadas para el retorno de los motores hidráulicos, ya que evitan excesos de velocidad cuando el motor recibe una sobrecarga. Asimismo, evitan que se produzcan sobrepresiones cuando se desacelera o se detiene la carga. Por operatividad del obturador. Válvulas lineales. Válvulas de movimiento lineal. El vástago de la válvula empuja al obturador mediante un movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un actuador lineal o multigiro, también de movimiento lineal. Generalmente las válvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual. Multigiro. Válvulas de movimiento lineal. El obturador se desplaza siguiendo un movimiento lineal provocado por el empuje que hace un eje al girar sobre una rosca. La operación es lenta, pero permite posicionar de forma precisa y establecer el obturador. Requisito en algunas válvulas de control. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo multigiro. Tipos de válvulas: válvula anular, válvula de compuerta, válvula de diafragma, válvula de globo, válvula de cono fijo, válvula de aguja, válvula tipo pitch. Cuarto de giro, válvula rotativa. El obturador y eje tiene un giro de 0 a 90 grados, desde la posición totalmente abierta a cerrada. Son válvulas rápida abertura. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo cuarto de giro. Entre estos tipos de válvulas tenemos la válvula de globo, la válvula de bola, la válvula de mariposa, la válvula tipo plug, válvula esférica. Cuarto de giro. Tenemos a la válvula de mariposa. Válvula de aguja. La válvula de aguja es llamada así por el vástago cónico que hace el obturador sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la válvula. El desplazamiento del vástago, si es de rosca fina, es lento y el hecho de que hasta que no se gira un buen número de vueltas, la sección de paso del fluido es mínima. Convierte esta válvula en una buena reguladora de caudal por su estabilidad, precisión y el diseño del obturador que facilita un buen sellado metálico, con poco desgaste, que evita la cavitación a grandes presiones diferenciales. Es posible encontrar diseños con la disposición de los puertos de entrada y salida de las válvulas de forma angular, recta, 90 grados o lineal, 0 grados. Válvula anular. La válvula anular permite la regulación de presión y caudal. No padece cavitación. Puede cerrar contra toda la presión. El obturador tiene de forma cónica. Se desplaza en la dirección axial de la tubería. El fluido pasa rozando el obturador. Válvula de compuerta. Es utilizada para el flujo de fluidos limpios y sin interrupciones. Cuando la válvula está totalmente abierta, el área del fluido coincide con el diámetro nominal de la tubería, por lo que las pérdidas de carga son relativamente pequeñas. Este tipo de válvula no es recomendable para regulación o estrangulamiento, ya que el disco podría resultar erosionado. Parcialmente abierta puede sufrir vibraciones. Tiene un uso bastante extendido en el sector petroquímico, ya que permite estanqueidades de tipo metal-metal. La operación de abertura y cierre es lenta. Debido al desgaste producido por la fricción, no se recomienda en instalaciones donde su uso sea frecuente. Válvula de diafragma. La válvula de diafragma se utiliza para el corte y estrangulación de líquidos que pueden llevar una gran cantidad de sólidos en su suspensión. En las válvulas de diafragma se aísla el fluido de las partes del mecanismo de operación. Esto lo hace idóneos en servicios corrosivos o viscosos, ya que evita cualquier contaminación hacia del exterior. La estanqueidad se consigue mediante una membrana flexible, generalmente de elastómero, pudiendo ser reforzada con algún metal, que se tenga por el efecto de un eje punzón de movimiento lineal hasta hacer contacto con el cuerpo, que hace
de asiento. Las aplicaciones de este tipo de válvulas son principalmente para presiones bajas y pastas aguadas que a la mayoría de los demás equipos lo correrían y obstruirían. Son de rápida abertura. Hay dos tipos de válvulas de diafragma: Weir, paso restringido. Las válvulas de diafragma tipo Weir se pueden usar en servicios de apertura y cierre y regulación. Strainway, paso directo, también llamada strain turn. Estas válvulas de diafragma de paso directo solo se usan en servicios de apertura y de cierre. Válvulas de globo. Las válvulas de globo son llamadas así por la forma esférica de su cuerpo. Si bien actualmente algunos diseños ya no son tan esféricos, conservan el nombre por el tipo de mecanismo. El obturador de la válvula se desplaza con movimiento lineal. En la mayoría de los casos, el mecanismo de avance es el de un tornillo. El vástago del obturador va arroscando al bonete de la válvula de globo. En cuanto se le da vueltas al vástago, ya sea mediante un volante o un actuador de giro múltiple, el obturador avanza linealmente. Válvula de cono fijo. La válvula de cono fijo es una válvula de libre descarga, también conocida como válvula Howell-Borg o válvula corro hueco. Estas válvulas se usan para descargar el agua a alta presión de los embalses o tuberías forzadas contra la atmósfera. Algunas válvulas están también diseñadas para trabajar sumergidas en el agua. La salida del fluido de agua por la válvula no es convergente. Se dice que las descargas tienen forma de chorro hueco. Una gran área de aire hace contacto con el spray de agua, reduciendo la energía cinética de la misma. La válvula de chorro hueco está diseñada para disparar una gran cantidad de energía sin sufrir por cavitación o vibración. Válvula tipo pinch. En las válvulas tipo pinch, también conocidas como válvulas de pellizco o válvulas de manguito flexible, la estabilidad se consigue mediante la estrangulación de la misma conducción, que es un tubo flexible llamado selve, el cual es el único componente en contacto con el medio, idóneas en servicios de líquidos y pastos y partículas sólidas en suspensión. Evitan el contacto de los mecanismos de la válvula y cualquier tipo de contaminación hacia o desde el exterior. Generalmente la válvula pinch está limitada a trabajar a bajas presiones. La válvula pinch puede ser actuada de forma mecánica o por presión. En las válvulas actuadoras mecánicamente, como las mostradas en la figura superior, especialmente cuando manejan fluidos abrasivos, es aconsejable una fuerte apriete en el cierre para prevenir la aeración del tubo flexible provocado por el líquido que va fugando. Válvula de bola. En la válvula de bola, un macho esférico agujerado controla la circulación del líquido. Es sellado en válvulas de bola es excelente. La válvula controla de forma circunferencial y uniforme el asiento, el cual suele ser de materiales blandos. Las aplicaciones más frecuentes de la válvula de bola son de abertura-cierre. No son recomendables usarlas en servicios de parcialmente abiertos por un largo tiempo bajo condiciones de alta caída de presión a través de la válvula, ya que los asientos blandos pueden tener tendencias a salir de su sitio y obstruir el movimiento de la bola. El uso de la válvula está limitada por las resistencias o temperaturas de presión del material del asiento, metálico y plástico. Válvula esférica. La válvula esférica o de esfera son otros nombres por los que no se coinciden las válvulas de bola. Tipos de válvulas de bola: válvula de bola flotante, válvula de bola guiada. Válvula de mariposa. Las válvulas de mariposa son una válvula muy versátiles, tienen una gran capacidad de adaptación a las múltiples solicitaciones de la industria, tamaños, presiones, temperaturas, conexiones, etc., a un coste relativamente bajo. El funcionamiento básico de la válvula de mariposa es sencillo, pues solo requiere una rotación de 90 grados del disco para abrirla por completo. La operación es como en todas las válvulas rotativas rápidas: poco desgaste del eje, poca fricción y por lo tanto un menor par, que resulta de un actuador más barato. El actuador puede ser manual, hidráulico o motorizado eléctricamente, con posibilidad de automatización. La pérdida de carga es pequeña. Cuando la válvula está totalmente abierta, la corriente circula de forma aerodinámica alrededor del disco, y aunque la pérdida de carga es ligeramente superior a las válvulas esféricas o de compuerta,
ya que éstas tienen la sección totalmente libre de obstáculos. Es claramente inferior a la válvula de globo. Las válvulas de mariposa pueden estar preparadas para admitir cualquier tipo de flujo gas, líquido hasta sólidos, a diferencia de las válvulas de compuerta, globo o bola. No hay cavidades donde pueda culminarse en sólidos impidiendo la maniobrabilidad de la válvula. Válvula macho. La válvula de macho también es conocida por su nombre en inglés, plug valves, por el actuador. El obturador puede ser cilíndrico o cónico, aunque las válvulas de bola son de alguna forma un tipo de válvula macho. Son tratadas como otras clases. La válvula de macho es usada en servicio de apertura, cierre y desviación de fluidos, ya que puede tener una configuración multipuerto. Pueden ser utilizadas en fluidos con sólidos en suspensión. Las válvulas de macho tipo Life están diseñadas para levantar el obturador al inicio de la maniobra de la válvula, protegiendo así las superficies de sellado, obturador, asiento del desgaste por rozamiento. He aquí la válvula de macho. Válvula de retención duckbill. La válvula de retención tipo duckbill pico de pato es una válvula económica utilizada en los desagües a sistemas de alcantarillados o ríos para evitar la entrada del fluido en sentido contrario, como por ejemplo en casos de una crecida de río. También evitan la entrada de olores no deseados. La válvula duckbill está construida por un tubo de goma, sleeve, aplanado en su final. La válvula solo puede abrir cuando la fuerza del fluido empuja el extremo aplanado del tubo que actúa como sello de la válvula. Sin fluido o flujo en sentido inverso a la parte aplanada, sella todavía más. La posición normal de la válvula es estar cerrada. Válvula de retención de disco oblicuo. Es una válvula de retención muy versátil. Su rapidez de cierre convierte la protección de bombas como de sus principales aplicaciones. Se usa tanto en gases y líquidos, pero no es recomendable con sólidos de suspensión. Su pérdida de carga es relativamente baja. Además de la geometría y el peso del obturador, dependen de dos casos. Hay otros elementos que optimizan la secuencia de cierre. Pueden usarse muelles que ayudan a un cierre más rápido antes de que reviente el fluido. Por contra, cuando el flujo ya empieza a revertir y la válvula todavía no ha cerrado, un cierre lento puede ayudar a evitar el golpe de aire sobre la válvula. Existen sistemas de ralentización oleohidráulicos. A continuación, criterios básicos para la selección de válvulas. Elección del tipo de válvula de acuerdo a su función. Nuestra primera base de elección estará basada en la función de la válvula o equipo que debe realizar en la planta. Para ello distinguiremos las siguientes funciones: aislamiento, retención, regulación, seguridad. Aislamiento: deseamos interrumpir el flujo de línea de forma total y cuando sea preciso. Retención: necesitamos impedir que el flujo no retroceda hacia la zona perturbada cuando ésta decrece y se desaparece. Regulación: queremos modificar el flujo en cuanto a cantidad, desviarlo, mezclarlo o accionar de forma automática. Seguridad: necesitamos proteger equipos y personal contra la sobrepresión. Determinación de la precisión nominal. El siguiente factor es determinar el rating o presión nominal de diseño de la válvula. Este factor está determinado por los datos de procesos en planta, fundamentalmente por la interacción entre presión de trabajo efectiva y temperatura de trabajo efectiva. Existen unas presiones de diseño o rating de fabricación estándar sobre las que especificar. Estos difieren entre las normas DIN o ANSYS. Los más comunes se presentan en las siguientes tablas con sus equivalencias más cercanas. Determinación de los materiales constructivos. En función del factor anterior, precisión por temperatura, así como la capacidad química y la resistencia a la corrosión y erosión de los fluidos, debemos de escoger los materiales constructivos en las diversas partes de la válvula. Desde el punto de vista de selección del material de una válvula, debemos considerar siempre lo siguiente: cuerpo retenedor de presión, parte húmeda en contacto con el fluido, partes blandas y empaques, tornillería de unión y recubrimientos exteriores. Selección del accionamiento. Las válvulas pueden ser accionadas de diversas formas: manualmente, autoaccionadas por el propio fluido, accionadas por actuadores externos. La selección del tipo de accionamiento
está condicionada por las necesidades de planta, por ejemplo, accesibilidad a la válvula, frecuencia de operación, disponibilidad de energía auxiliar, economía, grado de exactitud requerido en la operación. Estos factores quedan dentro de las causis de cada proyecto. Selección del tamaño DN de la válvula. Las válvulas están normalizadas a un tamaño o dimensión nominal de acuerdo a los estándares internacionales. El dimensionamiento de la válvula se realiza de acuerdo al caudal de circulación en línea y otros factores del proceso. Aplicaciones de un sistema de lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto. Generalmente son manuales, pues requieren de una persona que ejecute una acción o que le indique al sistema qué hacer. La estabilidad de un sistema no es un problema importante en este tipo de sistemas y es más fácil lograr que sean aplicables cuando se conoce con anticipación las entradas y no existen perturbaciones significativas. Se usan componentes relativamente precisos y baratos para obtener el control. Un ejemplo que podemos mostrar es la válvula de una llave. ¿Cuál es la entrada? La entrada es el agua, tenemos la válvula, va cayendo a un caudal, tenemos el nivel deseado del agua y tenemos una salida. Esta es un ejemplo de lo que les mostraba. Aquí tenemos la válvula, aquí tenemos la entrada del agua, el nivel deseado y la salida. Punto 2.1. Off y on. Acción de control de dos posiciones o de encendido y de apagado, por sus siglas on y off. On, encendido, y off, apagado. En un sistema de control de dos aplicaciones, el elemento de actuación solo tiene dos posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendido y apagado. El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Es común que los controladores o los de dos posiciones sean dispositivos eléctricos, en cuyo caso se usa extensamente una válvula eléctrica operada por solenoides. Los controladores neumáticos proporcionales con ganancias muy altas funcionan con controladores de dos posiciones y controladores son automáticos y operan sin interrupciones ni participación externa. Bueno, aquí en la figura que les muestro de un lazo cerrado, en la figura se muestra un sistema a lazo cerrado en donde las válvulas se abre o cierra automáticamente de acuerdo con las variaciones del nivel para mantenimiento constante. Bueno, ahora les voy a mencionar unos elementos que constituyen un sistema de control a lazo cerrado. Variable controlada se refiere a la variable cuyo valor debe mantener igual a la referencia durante el proceso. Variable medida es el valor de la variable que se desea controlar para el valor de la referencia. Instrumentos de medición es el conjunto de sensores que mide la variable que deseamos controlar y produce señal. Es la salida de proporcionalidades al valor de esta variable. Bueno, también tenemos la señal de retroalimentación, que es la salida del instrumento a medida. También tenemos el valor de la referencia, set point, es el valor deseado de la variable controlada. Comprobador. Compra el valor de la referencia con el valor medido de la variable controlada. Señal de error. El señal de error es la salida del detector comprobador que provee el valor de la señal. Valor de la señal, diferencia entre el valor deseado y el medido. Actuador. Es un aparato o un instrumento que ejecuta las acciones que conducen a la variable controlada. Adquiere el valor de referencia. Variable manipulada. Es la variable que se aplica para cambiar las condiciones de la variable controlada en un horno. La válvula de gas se abre o se cierra para cambiar el valor del flujo del gas que alimenta al quemador. Si el flujo aumenta, lo hace también la temperatura, que es la variable controlada. Las perturbaciones es cualquier factor que responsable a cambiar el valor de la variable controlada y que está fuera de control del sistema. Bueno, también tenemos los controladores, que son los que reciben la señal de error y producen los ajustes necesarios para minimizar
los errores, también tenemos el lazo de control. Como vimos entonces, el control a lazo cerrado o control a lazo realimentado se refiere a una opción en representación de perturbaciones que tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de una referencia de manera continua y automática, tratando de mantener la diferencia por debajo de un sistema. 4.2. Modos de control aplicados en la instrumentación. Lazo de control. Como vimos entonces, el control al lazo cerrado o el control realmente se refiere a una operación que en presencia o perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de referencia de manera continua y automática, tratando de mantener la diferencia por debajo de un margen de error preventivamente determinado. Para ello es necesario implementar en el controlador de un algoritmo, es decir, en una serie de pasos de cálculos y que determina las acciones a tomar. Por ejemplo, si estamos controlando la temperatura de un proceso químico y está enfriando, ¿cuánto deberá abrirse la válvula de gas para mantener esa temperatura sin recalentarlo? El algoritmo más común utilizado para el control es el conocimiento como PID, por las insignias en inglés o en español de los tres modos diferentes de control que integra en un solo: proporcional, integral y derivativo. El modo proporcional determina la reacción, el valor y el error existente en el actual. El modo integral considera la relación basada en la acumulación de errores recientes en el tiempo, y el modo derivativo lo hace según la tasa de cambio, velocidad de variación de los errores recientes. En los inicios de la industria, el control de los procesos se llevó a cabo mediante tanteos basados en la intuición y en la experiencia acumulada por el operario. Un caso típico fue el control de acabado de un producto en un horno. El operario era realmente el instrumento de control que juzgaba la marcha del proceso por el color de la llama, el tipo de humo, el tiempo transcurrido y el aspecto del producto, y decidía así el momento de retirar la pieza. En esta decisión influían muchas veces la suerte, de tal modo que siempre la pieza se retiraba en las mejores condiciones, que no siempre la pieza se retiraba en las mejores condiciones de fabricación. Más tarde, el mercado exigió mayor calidad en las piezas fabricadas, lo que condujo al desarrollo de teorías para explicar el funcionamiento del proceso, de las que derivaron muchos estudios analíticos que a su vez permitieron realizar el control de la mayor parte de las variables de interés en los procesos. El control se realiza según el lazo de control típico formado por el proceso, por ejemplo, tanque, tuberías y bombas en el caso de nivel, e intercambiador de calor y serpentín en el caso de temperatura, el transmisor, el controlador y la válvula de control. El controlador permite al proceso cumplir su objetivo de transformación del material y realizar dos funciones esenciales. La primera, comparar la variable medida con la referencia o deseada, que se le conoce como punto de consigna, para determinar el error. La segunda, estabilizar el funcionamiento dinámico del lazo o bucle del control mediante circuitos especiales, acciones de control, modos de control o algoritmos de control, para reducir o eliminar el error. 4.2.2 Control proporcional. En el sistema de posición proporcional existe una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, la válvula se mueve al mismo valor para cada unidad de desviación, o en otras palabras, la posición de la válvula es una copia inversa de la variable controlada. En la siguiente figura puede verse la forma en que actúa un controlador proporcional, cuyo punto de consigna es 50 grados Celsius y cuyo intervalo de actuación es de 0 a 100 grados Celsius. Cuando la variable controlada está en 0 grados Celsius o menos, la válvula está totalmente abierta.
a 100 grados Celsius o más está totalmente cerrada, y entre 0 y 100 grados Celsius la posición de la válvula es proporcional al valor de la variable controlada. Por ejemplo, a 25 grados Celsius está abierta en un 75% y a 50 grados Celsius está en 50%. El grado de ajuste del controlador proporcional viene definido por dos factores, la ganancia y la banda proporcional. La ganancia es la relación entre la variación de la señal de salida del controlador a la válvula de control y la variación de la señal de entrada procedente del elemento primario o del transmisor. Por ejemplo, una ganancia de 2 seleccionada en un controlador de temperatura con señal de entrada procedente de un transmisor de 0 a 100 grados centígrados significa que ante un aumento en la temperatura del proceso de 40 a 60 grados Celsius, o sea, 20% de la escala, la señal de salida de la válvula de control cambiará un 40%, es decir, que si la válvula estaba en un 60% de la carrera, pasará al 20%, o sea, cerrará del 60% al 20%, lo que equivale a un cambio de su posición del 40%. La banda proporcional es el porcentaje del campo de medida de la variable que la válvula necesita para efectuar una carrera completa, es decir, pasar de completamente abierta a completamente cerrada. Por ejemplo, una banda proporcional del 50% en un control de temperatura de escala 0 a 100 grados Celsius con un punto de consigna de 50 grados Celsius indica que la temperatura debe variar desde 25 grados Celsius hasta 75 grados Celsius para que la válvula efectúe una carrera completa. La banda proporcional representa la inversa de la ganancia. En el ejemplo anterior, con ganancia de valor 2, sería del 50%, es decir, 100 sobre 2 igual a 50%. Anteriormente, la banda proporcional era muy utilizada en los controladores neumáticos y en los electrónicos. Sin embargo, actualmente está en desuso, en favor de la ganancia. Un inconveniente con el que cuenta la acción proporcional es la desviación permanente de la variable una vez estabilizada con relación al punto de consigna, denominado offset. Por ejemplo, en el caso del control de temperatura del intercambiador de calor que se muestra en la figura 9.11, sería una casualidad que el calor necesario para mantener la variable en un punto de consigna del 50% de la escala fuera exactamente el 50% de las calorías aportadas por el agua caliente a la temperatura de trabajo, es decir, que correspondiera a la posición del 50% de la carrera de la válvula de control. Otro ejemplo para comprender el fenómeno del offset es el control de nivel de un tanque, como el que se muestra en la figura 9.12, en el que la válvula de control se encuentra en la impulsión de la bomba de descarga del tanque. La señal de salida del transmisor de nivel es de 4 a 20 mA de corriente continua y llega al controlador electrónico donde se compara con el punto de la consigna. Si la ganancia G del controlador es la unidad, la válvula hace todo su recorrido de abierta a cerrada para el 100% de cambio de nivel del tanque. Pero, si por ejemplo la ganancia es 2, la válvula efectúa toda la carrera para la mitad del nivel. En este último caso, si el punto de consigna es del 50%, se entiende que la válvula estará cerrada para el 25% de su nivel y abierta para el 75% del nivel del tanque. Solo para unas condiciones determinadas, el nivel deseado, o sea, el punto de consigna, coincide con el nivel real. En efecto, supongamos que las dos válvulas de alimentación A y B están abiertas y que el nivel coincide con el punto de consigna, que es del 50%. Si ahora se cierra la válvula B, al haber menor aportación de líquido, el nivel bajará, con lo cual la válvula empezará a cerrar para que el nivel se recupere
después de presentar algunas oscilaciones, pero al final, cuando se estabilice, el nivel será inferior al 50%, lo cual parece ilógico, ya que no es creíble que si deseamos el nivel del 50%, este se estabilice en otro valor distinto. Suponemos, pues, que el nivel vuelve al 50%, con lo cual, al ser el control proporcional, la válvula de control volverá de nuevo a la posición correspondiente al 50% de su carrera, pero no puede cumplirse, ya que ahora está abierta una sola válvula de aportación, mientras que antes con el nivel y la válvula de control también en el 50%, las dos válvulas de aportación estaban abiertas. El fenómeno descrito de diferencia estable entre el punto de consigna y la variable es el que se ha descrito con el nombre de offset. El offset puede disminuirse disminuyendo la banda proporcional, con la salvedad de que esta disminución no debe producir inestabilidad en el proceso. La desviación puede eliminarse reajustando manualmente el punto de consigna. 4.2.3 Control proporcional más integral. El control integral actúa cuando existe una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando dicha desviación en el tiempo y sumándola a la acción de proporcional. Se caracteriza por el llamado tiempo de acción integral en minutos por repetición, o su inversa en repeticiones por minuto, que es el tiempo en que, ante una señal en escalón, la válvula repite el mismo movimiento correspondiente a la acción proporcional. Como esta acción de control se emplea para obviar el inconveniente del offset de la acción proporcional, solo se utiliza cuando es preciso mantener un valor de la variable que iguale siempre al punto de consigna. En la figura 9.13 puede verse la respuesta ante una entrada de escalón de un controlador proporcional más integral y la obtención gráfica de tau sub i dada en minutos por repetición. Si en un lazo de control de temperatura de margen 0 a 100 grados Celsius de ganancia 2, banda proporcional 50%, el tiempo de acción integral es de 1 minuto por repetición y la temperatura está estabilizada en el punto de consigna de 50 grados Celsius. Existe un fenómeno denominado saturación integral, que se representa cuando la variable queda fuera de los límites de la banda proporcional. La acción continuada del integrador da lugar a que la señal de salida a la válvula del control se sature y tenga su valor máximo o mínimo. Entonces, la variable debe cruzar el punto de consigna para que, al cambiar de signo, la desviación varíe la señal de salida del controlador y la válvula inicie su cierre o apertura. El resultado es una gran oscilación de la variable, que puede prevenirse eliminando la acción integral. El integrador deja de actuar cuando la variable cae fuera de la banda proporcional. Esta función se le llama desaturación integral y, en general, es utilizada en los procesos discontinuos. Una característica particular que presentan los controladores de acción proporcional más acción en la puesta en marcha del proceso es el rebasamiento del punto de consigna, sea, por ejemplo, el caso del control de temperatura de un horno. El rebasamiento del punto de consigna se representa porque la unidad integradora empieza a actuar cuando la temperatura llega al límite inferior de la banda proporcional y continúa actuando mientras la temperatura no alcance el punto de consigna. Durante todo este tiempo, la acción integral ha elevado ya la señal a la válvula de control, provocando una aportación de calor excesiva. Cuando la temperatura rebasa el punto de consigna, se invierte el signo de la señal de desviación y el integrador hace disminuir la señal de la válvula de control en un valor conveniente para eliminar el offset.
4.2. Control proporcional más derivado. En la regulación derivada existe una relación lineal continua entre la velocidad de derivación de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, el control derivado actúa cuando existen cambios en la variable. Esta actuación es proporcional a la pendiente de la variable, es decir, a su derivada. En la figura 9.16 puede verse el movimiento de la válvula de control ante los cambios de la variable provocados por un cambio de carga. La acción derivada se caracteriza por el llamado tiempo de acción derivada en minutos de anticipo, que es el intervalo durante el cual la variación de la señal de salida del controlador debida a la acción proporcional iguala a la parte de la variación de la señal debida a la acción derivativa cuando se aplica una señal en rampa al instrumento. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento de la válvula de control y su repercusión en la variable controlada. No obstante, un tiempo de acción derivada demasiado grande da lugar a que la variable cambie demasiado rápidamente y rebase el punto de consigna, con una oscilación que puede ser amortiguada o no. Es decir, una acción derivada demasiado grande puede dar lugar a inestabilidad en el proceso. Un tiempo de acción derivada que sea demasiado pequeño permite que la variable esté oscilando demasiado tiempo con relación al punto de consigna. El tiempo óptimo de acción derivativa es aquel que retorna la temperatura al punto de consigna con el mínimo de oscilaciones. La aplicación de la acción derivada permite aumentar la ganancia del controlador durante los cambios de la variable, lo que compensa parte del retardo inherente al proceso y permite el uso de una ganancia más grande, una banda proporcional más pequeña, con un offset menor. La acción derivada puede ayudar a disminuir el rebasamiento de la variable durante el arranque del proceso y puede emplearse en sistemas con tiempos de retardo considerables porque permite una recuperación rápida de la variable después de presentarse una perturbación en el proceso. 4.2.5. Control proporcional más integral más derivado. La unión de un controlador de las tres acciones proporcional, integral y derivativa, P y D, forma un instrumento controlador que presenta las siguientes características, comentadas tomando como ejemplo el controlador de temperatura de intercambiador de calor de la figura 9.11, donde suponemos que se presenta un cambio de carga por aumento de la demanda de agua caliente. 1. La acción proporcional cambia la posición de la válvula proporcionalmente a la desviación de la variable con respecto al punto de consigna. La señal P, proporcional, mueve la válvula siguiendo fielmente los cambios de temperatura multiplicados por la ganancia. Un aumento de la ganancia conduce a una mayor acción proporcional y un control más rápido. 2. La acción integral mueve la válvula a una velocidad proporcional a la desviación con respecto al punto de consigna. La señal va sumando las áreas de diferencia entre la variable y el punto de consigna, repitiendo la señal proporcional según su tau sub i dada en minutos sobre repetición. Una disminución del tiempo de acción integral proporciona una mayor acción integral y un control más rápido. La señal que llega a la válvula de control es en todo momento la suma de cada una de las señales de las acciones proporcional más integral más derivada del controlador. Manuel Libreros Jiménez, el día de hoy voy a hablar acerca de un proyecto PID. Antes que nada voy a mencionar qué significan estas tres letras, que significan proporcional, integral y derivativo. Este tipo de control o controladores son muy comunes en la industria. En este caso se aplica a un proyecto. El siguiente proyecto se llama Diseño y construcción de un prototipo para el control de nivel de líquidos.
El siguiente proyecto tiene como por objetivo diseñar y construir un prototipo para realizar el control de nivel de líquidos, tanto de manera analógica como digital. Este proyecto está orientado para realizar prácticas de control automático. Este proyecto está conformado por 3 tanques acoplados entre sí, a fin de representar sistemas de primer, segundo y tercer orden. También está conformado por un módulo de control principal, que este a su vez se divide en 2 submódulos, uno digital y uno analógico, a fin de poder cumplir con los requerimientos del sistema. Una de las características de este proyecto es que debe contar con fuentes propias de alimentación, una para los circuitos de control y otra para los circuitos de potencia. Esto le va a dar cierta autonomía de trabajo. Para realizar el control digital del proyecto se requiere un sistema de adquisición de datos y de un computador. Estos deben ser conectados al módulo de control principal. El controlador PID, sea análogo o digital, operará con una señal de error. Esta señal es la diferencia instantánea entre el valor de referencia y el valor medido, enviando los resultados hacia los actuadores. En este caso, los actuadores son las bombas de corriente directa. Las bombas de corriente directa manejan la variable de caudal de entrada del lazo de control, con el objeto de hacer que la salida tienda lo mejor posible a la señal de referencia. En un momento les presentaré imágenes de los esquemas y fases del proyecto. Para el trabajo como sistema de primer orden, es decir, un solo tanque, se utilizará un control del tipo PI, dadas las características dinámicas del sistema de control de nivel de líquidos. En este caso, la parte derivativa del controlador PID no se utilizará, pues el sistema no presenta una adecuada respuesta. Si se utiliza, se debe hacerlo en mínimo grado para fines didácticos, o en funcionamiento como sistema de segundo o tercer orden, esto es, de 2 o 3 tanques acoplados respectivamente, como se muestra en la siguiente figura. La señal de realimentación al sistema de control proviene de un sensor de presión diferencial de estado sólido que sensa indirectamente el nivel de líquido en el último tanque del prototipo, para controlar la variable de salida del lazo de control, que en este caso será la altura o nivel de líquido en el último tanque. Se utilizará un sistema de bombeo de líquido dentro del tanque como lo muestra la figura 1.1. En resumen, el equipo cuenta con 2 maneras eficientes de realizar el control y que ofrecen un medio didáctico a través del cual se puede analizar y experimentar con la variable a tratar dentro del proceso. Para el esquema de control. El esquema de bloque simplificado con el que se realizará el control del prototipo de control de nivel de líquidos se muestra en la figura 1.2, en donde se ilustra el lazo principal de control, al cual ingresan las señales correspondientes al nivel de referencia y al nivel real, provenientes de los acondicionadores respectivos. La diferencia de dichas señales da como resultado la señal de error del sistema, que es con la que se va a trabajar. En cascada se tiene el módulo de control PID, análogo, que tiene la posibilidad de trabajar en la configuración de controlador tipo P, PI o PID, de acuerdo a cómo se escoja. En caso de que no se desee trabajar con el controlador analógico, se puede conectar en línea al computador digital mediante un sistema de adquisición y salida de datos. La función, tanto del controlador analógico como el del digital, es compensar el sistema para tener una adecuada respuesta transitoria como en estado estable. La señal proveniente del controlador, ya sea el analógico o el digital, va a un actuador, en este caso es un drive y una bomba de corriente directa, encargado de manejar el sistema de bombeo de líquido dentro del tanque, de tal manera de variar el caudal de entrada a la planta. La señal de salida de la planta, que en este caso es el nivel o altura del líquido dentro del tanque, es sensada de manera indirecta a través de un sensor de presión diferencial de estado sólido y realimentada luego de un acondicionamiento adecuado al lazo principal de control. Cada uno de los bloques mostrados en la figura 1.2 se ilustrará con mayor detalle en el desarrollo del presente proyecto. Para el diseño del prototipo de control de nivel de líquidos, lo primero que se debe determinar es la forma y dimensiones que va a tener el prototipo de control de nivel de líquidos. Dado que se trata de un módulo didáctico, se ha previsto que la planta pueda funcionar como un simple sistema de primer orden o como un sistema más complicado de segundo o tercer orden. Para ello se ha construido un sistema de 3 tanques acoplados entre sí mediante válvulas de control de flujo que permiten variar las características del sistema, con una sola entrada y una sola salida, es decir, un sistema univariable.
Para determinar las medidas de los tanques del prototipo, es necesario realizar una modelación y simulación de la planta, a fin de conocer las dimensiones adecuadas que hacen que el sistema responda adecuadamente a nuestros propósitos. A continuación, se presentan las ecuaciones necesarias para representar al sistema de acuerdo al orden del mismo. Para el sistema de tercer orden, se presenta la siguiente imagen, la figura 2.3, en donde se observan las siguientes ecuaciones dinámicas que describen al sistema. Para la selección del sensor y el acondicionamiento de la señal, en donde es la parte más crítica de todo proceso, es la medición exacta de la variable de salida, en este caso, el nivel de líquido en el último tanque del prototipo. Por lo tanto, el sensor a utilizarse para este propósito debe, además de ser bastante preciso, presentar una buena insensibilidad al ruido, ser bastante lineal en todo el rango de trabajo, tener una buena sensibilidad y por supuesto no verse afectado por los cambios de temperatura. El sensor utilizado es un sensor de presión diferencial de estado sólido, que sensa indirectamente el nivel de líquido en el tanque, fabricado por la casa Sensim. Sensa indirectamente el nivel de líquido en el tanque porque en realidad lo que mide es la presión hidrostática en el fondo del último tanque del prototipo, pero como la presión hidrostática es diferente proporcional a la altura del líquido que la produce, se puede utilizar a este sensor para medir el nivel de líquido. Se utiliza la configuración diferencial, pues en el fondo del tanque lo que se tiene es la suma de la presión hidrostática, producida por la columna de agua, más la presión atmosférica. Entonces, para tener únicamente la presión hidrostática, que es la que interesa, se debe restar la presión atmosférica a la presión sensada en el fondo del tanque. Para esto podemos observar la figura 2.7, en donde se ilustra la utilización del sensor de presión diferencial. Para el uso de la bomba y acondicionamiento de señal. El agua es empujada desde el reservorio hasta los tanques del prototipo mediante una bomba centrífuga accionada por un motor DC. La bomba es del tipo centrífugo sumergible diseñada para ser usada en tanques, sistemas de almacenamiento de agua y otros fluidos. Está ensamblada en forma muy compacta de manera que no tenga la menor filtración hacia el motor. La bomba no debe operar sin fluido, ya que por sus características físicas es capaz de bombear únicamente fluidos líquidos. En caso contrario, el tiempo de vida de la bomba se reducirá sensiblemente. La bomba puede operar en cualquier posición bajo el nivel de fluido a bombear. Para el acondicionamiento de la señal, el circuito implementado permite controlar la velocidad del motor de la bomba en proporción directa al voltaje de entrada al circuito y que proviene del controlador análogo o digital. Para controlar la velocidad del motor, lo que se hace es un control de velocidad por voltaje, es decir, se varía el voltaje de alimentación de la bomba en forma proporcional al voltaje de entrada al circuito del driver. Para ello se emplea un chopper de DC, que permite trocear la señal continua de potencia y enviar solamente una fracción de la misma en un periodo de tiempo a la carga. El chopper diseñado está constituido por un interruptor estático, en este caso un transistor de potencia en configuración Darlington monolítico, que conecta y desconecta alternadamente la carga a la fuente de alimentación de corriente continua, produciendo sobre la carga un voltaje troceado, es decir, se envía a la carga fracciones de la señal de potencia en intervalos de tiempo. Es decir, con el interruptor estático se encuentra un fusible de protección de 2 amperios, que sirve para proteger al motor de bomba centrífuga contra sobrecargas de corriente. El diodo D1, en paralelo con la bomba, es un diodo de conmutación y sirve como camino alterno para la corriente almacenada por la carga inductiva del motor de la bomba. Cuando el interruptor estático se abre, nótese que las referencias del circuito de control, generador de la señal PWM y el circuito de potencia no son las mismas, pues la señal de pulsos que ingresa a la base del transistor y que comanda la apertura y cierre del transistor está referida al emisor del transistor y no a la tierra del circuito de potencia. Para controlar la apertura y cierre del transistor de potencia se utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso PWM. La señal PWM es generada por un circuito integrado LM3524, modulador por ancho de pulso, con su respectiva circuitería adicional.
El circuito implementado para generar la señal PWM se muestra en la figura 2.15. El drive produce una señal modulada por ancho de pulso. Como frecuencia de trabajo está determinada por el capacitor C2 y el potenciómetro P2. Los valores de estos elementos se determinaron experimentalmente basándose en las curvas dadas por el fabricante. Para el uso de válvulas de control de flujo. Como se mencionó anteriormente, los tanques del prototipo se encuentran acoplados mediante válvulas de control de flujo que varían el caudal o flujo de agua de un tanque a otro. Del número de tanques que se utiliza en una determinada aplicación dependerá del orden del sistema con el que se desee trabajar. El caudal de agua que sale del mismo último tanque también es controlado por una de estas válvulas. Las válvulas que se utilizan son del tipo Alcon JF3. La principal característica de este tipo de válvulas es la de ser graduadas y tener una respuesta casi lineal de flujo o caudal de salida, versus graduación de apertura. Esta graduación permite tener un fácil control de flujo o un caudal de agua que pasa por cada válvula de un tanque a otro del prototipo, lo que facilita el trabajo de modificar los parámetros de la planta y tener una idea cuantitativa del valor al cual se ha modificado dicho parámetro. En la siguiente imagen, en la figura 2.16, se presentan las dimensiones de las válvulas de control de flujo. Con respecto al módulo de control, como se mencionó anteriormente, el módulo de control es la parte principal del equipo, pues aquí se encuentra toda la circuitería que controla el prototipo. En la parte frontal superior exterior del módulo se encuentran los circuitos de señalización, tanto del nivel de referencia al que se requiere llegar y que es utilizado por el control analógico, como también el circuito de señalización del nivel real censado en el último tanque del prototipo. También se encuentran en esta tapa frontal los potenciómetros de perilla que permiten fijar los parámetros de las constantes del control PID analógico, así como también los terminales de conexión del sensor de presión diferencial con el que se cuenta el equipo. En la parte interior del módulo de control se encuentran distribuidas todas las tarjetas de los distintos circuitos electrónicos que conforman al equipo, incluyendo las fuentes de poder. Un ventilador de 12 volts corriente directa es utilizado para refrigerar dichos circuitos. La entrada de alimentación de voltaje de la red normal, 110 volts corriente alterna, al módulo de control. Está protegida contra picos de corriente e interferencias de ruido mediante un filtro de línea en el cual se enchufa el cable de poder del equipo. Esto garantiza una buena estabilidad en los circuitos de control del prototipo. Con respecto a las consideraciones previas para el diseño del controlador PID análogo, se presenta o se debe realizar la compensación de la planta prototipo de tanques acoplados. Es necesario primero obtener la función de transferencia completa de la planta. En este caso, la función de transferencia total estará formada por tres bloques principales, funciones de transferencia individuales, correspondientes a cada uno de los componentes de la planta, los cuales son la bomba centrífuga, el prototipo de tanques acoplados y el sensor de nivel más acondicionamiento de la señal. En la figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques de la planta. Por tal motivo, lo primero que se debe hacer es determinar las funciones de transferencia de cada uno de estos bloques individuales, para luego obtener la función de transferencia total del sistema completo. Ya que estamos analizando el sistema de tercer orden, para el diseño PID, cabe mencionar que por la naturaleza del circuito que se utiliza, el valor máximo experimental de saturación del circuito del PID es de 8 volts. Por tal motivo, y para lograr que el valor máximo de la señal de salida del circuito del PID sea de 10 volts, la etapa sumadora de los términos del PID debe amplificar este valor a 10 volts. Esto se logra mediante la resistencia R5, que da una ganancia de 1.2 a la señal proveniente del PID. Esta amplificación en la señal de salida es necesaria por cuanto el driver de la bomba de DC trabaja con voltajes estandarizados entre 0 y 10 volts. Además, si se estudia la característica estática de la bomba DC, se observa claramente que ésta empieza a trabajar adecuadamente, es decir, logra empujar agua desde el reservorio, a partir de los 3 volts de polarización, de tal manera que esta amplificación
ayuda a tener un mejor control sobre el caudal de la bomba cuando la señal de control del PID es mínima. Esta etapa de amplificación puede ser alterada accionando el interruptor S4, que se encuentra en la parte posterior del módulo de control. Cuando el interruptor S4 se cierra, la resistencia R6 entra en paralelo con la resistencia R5, logrando de esta manera que la ganancia total de esta etapa disminuya a un valor de 0.4. Esto es útil para poder alterar la ganancia de la planta para consideraciones didácticas. El amplificador operacional U1D se emplea como etapa de desacople para enviar la señal del sensor de nivel a la tarjeta de adquisición de datos para realizar el control digital. Con respecto al control digital, la señal de control en este caso proviene de una tarjeta de adquisición y salida de datos que está conectada a un computador digital. A esta tarjeta también se ingresa la señal del sensor de nivel, voltaje estandarizado entre 0 y 10 volts, que previamente y por seguridad pasa por una etapa de desacople. Esta señal de voltaje es digitalizada en la tarjeta y su valor es almacenado dentro del computador para realizar las operaciones de control. En el computador digital se fija el nivel de referencia, los algoritmos de control que realizan por software y la señal de control sale a través de la tarjeta que convierte su valor digital en analógico, voltaje entre 0 y 10 volts, hacia el driver de la bomba DC. Para comprender mejor lo antes mencionado, se muestra la figura del circuito de control digital. Para finalizar y no entrar en mayor detalle en este ejemplar proyecto, pasamos a la conclusión. Como tal, se menciona que el prototipo y el módulo de control construidos satisfacen los objetivos propuestos en el plan del proyecto. El prototipo y el módulo de control han sido probados extensamente, tanto en su operación manual como en el control automático, analógico y digital, con resultados satisfactorios. Es de muy fácil uso y calibración, objetivo que también estaba contemplado en el plan del proyecto para su uso en el laboratorio. De hecho, este equipo ha sido utilizado y será utilizado en prácticas de control automático. El control de un sistema de primer orden entrega resultados totalmente satisfactorios, es rápido, tiene un error admisible y responde muy bien a perturbaciones. En el caso del control para un sistema de segundo orden, el control es bueno, pero existe un error debido a que no se mide el nivel en el segundo tanque. En el caso de un sistema de tercer orden, se llega a controlar el sistema, pero en este caso el control es pobre, pues no se puede manejar el caudal de las válvulas de control de flujo para mejorar el control. Por estas razones, es preferible para su uso como prototipo en el laboratorio, realizar el control sobre un solo tanque, es decir, como un sistema de primer orden. Para fines didácticos se puede utilizar el control sobre dos tanques. En cuanto al sensor utilizado, este es bastante bueno y su acondicionamiento de señal fácil de calibrar. Existe un problema con la repetibilidad de los experimentos debido a las variaciones en la lectura del sensor, pero esto es debido a los agentes externos como son la posición del tubo de vidrio introducido en el tanque de sensado y el acople con la manguera de plástico que comunica la señal de presión hacia el sensor. Y esto es debido a la manipulación que tienen estas partes tanto para montar como para desmontar el equipo. Los distintos circuitos que conforman el módulo de control entre sí se hallan configurados en tarjetas individuales, haciendo de esta manera un equipo modular, que hace fácil identificar y manipular individualmente cada uno de estos circuitos. Esto es una gran ventaja para fines de mantenimiento y calibración del equipo. En cuanto al control digital, este presenta la ventaja de que las constantes del compensador PID pueden ser modificadas fácilmente y no están limitadas a un rango de variación restringido. Esto es bastante útil en el laboratorio para fines didácticos. La respuesta del sistema utilizando el control digital es aceptable, aunque está limitada a sistemas de primer orden, pues con sistemas de segundo orden y tercer orden este tipo de control es pobre, debido especialmente a la saturación de la señal de control. El sistema de control implementado en este prototipo puede ser trasladado a un sistema real a gran escala. El principio de control se mantiene y lo único que debería cambiarse en el rango de trabajo del sensor y la potencia del driver que maneja la bomba.